Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, Buenas noches, profe, noches. ¿sí se escucha? Hola, Buenas noches, maestro. ¿Sí se escucha? buenas noches, bienvenidos a esta... Buenas noches, maestra, sí se escucha. Hola, gracias por confirmar. Bueno, pues les daba la bienvenida propiamente a esta sesión que vamos a tener el día de hoy de nuestra materia de filosofía. Estamos viendo pues este tema correspondiente a lo que viene a ser la filosofía presocrática y la filosofía clásica. Vamos a ver, bueno, pues nuestra agenda del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción de qué trata este tema, explicar propiamente el tema. Si el tiempo nos lo permite, bueno, pues estaremos realizando una dinámica de repaso. Si no, bueno, pues dentro de la presentación que se les va a compartir en la plataforma, va a quedar grabada esta dinámica de forma que, bueno, pues ustedes puedan repasar estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Así como, bueno, pues hacer un seguimiento académico en torno a, bueno, las actividades que se espera ustedes estén realizando para esta semana, ¿ok? Entonces, si me pueden confirmar que vemos correctamente la presentación, se los agradeceré mucho. Sí, maestra. Sí, profe. Sí, maestra. Gracias, Gaby, gracias a todos. Gracias por confirmar. Muy bien, bueno, pues en la clase pasada veíamos, ¿verdad?, que pues cuáles eran los orígenes de la filosofía. Recordemos que la filosofía pues es una disciplina que nos invita a explorar todas estas profundidades del pensamiento humano, a cuestionar sobre todo pues esas realidades que nos rodean, sobre todo a buscar comprender el mundo que habitamos. Y bueno, para comprender plenamente el desarrollo de la filosofía en la historia, pues es muy importante que pues nos remontemos a sus raíces, a ese punto en el cual, bueno, pues es como se fue forjando la sabiduría, el conocimiento a través, bueno, de la mente de grandes pensadores. Así que este tema básicamente pues es para conocer a estos filósofos conocidos como presocráticos, los cuales, bueno, pues se le conoce así porque estos podemos, si viéramos una línea de tiempo, ¿verdad?, de estos grandes pensadores, pues vamos a ver los que fueron antes de Sócrates y luego, bueno, los posteriores a Sócrates, que se le consideran los filósofos clásicos. ¿Y por qué es Sócrates un referente de un antes y un después? Bueno, pues esto lo vamos a conocer en la definición propiamente, bueno, pues qué aportaciones realmente dieron pues estos grandes pensadores. Aquí, bueno, pues vamos a dar inicio entonces para ver la parte de qué viene siendo esta filosofía presocrática, y ahorita pues mencioné, ¿verdad?, que comprende todos estos grandes pensadores antes de Sócrates. Pero bueno, pues se le puede definir como filosofía presocrática a todo ese conjunto de ideas de todos estos pensadores, todos esos intelectuales antes de Sócrates. Estos pensadores pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas y buscaban todo ese principio de todo lo que había en la naturaleza. Esto, bueno, pues se le denominaba arjé, para encontrar pues una explicación racional. Entonces, en ese periodo presocrático, bueno, pues se reunieron, por ejemplo, bueno, todos esos primeros intentos de explicar el mundo o los fenómenos de la naturaleza en su totalidad, siendo pues la naturaleza, o lo que se conocía como physis, la pregunta de todos los filósofos de este periodo. Y bueno, pues se empleaban todavía la mitología y las ciencias naturales para darle respuesta. De ahí que, bueno, pues recordemos que todavía se hablaba de dioses, ¿verdad?, de dioses mitológicos para poder de cierta manera explicar
esos fenómenos de la naturaleza. Entonces, en este periodo se plantea esa pregunta de ¿dónde es que procede todo? Porque el objetivo principal pues era encontrar ese origen que pues en griego significa arche, que representa ese comienzo del universo, ese primer elemento de todas las cosas, es decir, aquella sustancia, aquella materia, a partir obviamente de la razón, de logos, tratando de prescindir, bueno, pues de explicaciones mitológicas, ¿verdad? Ya no querían dar a todo lo que sucedía una explicación mitológica, es decir, empezaron a tratar de razonar que tenía que haber un porqué y tenía que haber un origen de esas, pues de esos fenómenos que ellos observaban, ¿verdad? Por eso es que como veíamos en los primeros videos o por ahí un video que les compartí, es que la ciencia nace de la filosofía debido a esa cuestión de observación. Uno de los pasos del método científico es propiamente la observación. Entonces aquí es obviamente que estos grandes pensadores empiezan a observar, ¿verdad? Empiezan a observar los fenómenos, tratan de analizar, bueno, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay estaciones, verdad? En el año, en torno a por qué se marchitan, por ejemplo, no sé, las hojas, por qué dan fruto, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí hay una búsqueda de esa sustancia permanentemente frente a ese cambio del universal, frente a lo particular, y la naturaleza pues es la expresión de una armonía entre las partes y el todo. Entonces, esta filosofía nace de ese asombro, de ese sentido crítico de estos intelectuales pues interesados por encontrar esa explicación racional acerca de esa naturaleza y de esos fenómenos. Y aquí esta filosofía presocrática pues ya no se fundamenta en el mito, sino en ese libre pensamiento y corresponde pues a esa etapa cosmológica del pensamiento. Aquí nace entonces pues o surge este gran pensador conocido como Tales de Mileto, que fue, bueno, pues uno de los filósofos presocráticos más influyentes, uno de los primeros, se puede decir, pensadores de la filosofía occidental. Y bueno, nace en la ciudad de Mileto, una antigua ciudad griega que se encuentra en la actual Turquía. Y aquí, bueno, él es conocido por ser uno de los 7 sabios de Grecia, un grupo pues de figuras históricas reconocidas por su sabiduría, sobre todo por sus contribuciones a la filosofía y a la cultura griega. Y lo más destacado de él es su interés en esa búsqueda de explicaciones racionales, de explicaciones naturales para los fenómenos del mundo, en lugar, como decíamos, de recurrir a explicaciones míticas o religiosas. Entonces, se le atribuye haber sido uno de los primeros en tratar de explicar la naturaleza y el origen del cosmos utilizando la razón y la observación. Entonces, también, bueno, pues una de sus contribuciones más famosas es la afirmación de que, pues digamos, el mundo o todo lo que podíamos mencionar en torno a los fenómenos naturales, pues él decía que el arjeo, el principio de todas las cosas era el agua. Tales creía que el agua era la sustancia fundamental de la que todo estaba compuesto y que podía transformarse en diferentes estados, ¿verdad? Como el hielo o el vapor. Y esta idea pues representa un importante avance en la comprensión del mundo natural y marca ese comienzo de la filosofía de la naturaleza. Entonces se convierte en ese iniciador de la tradición pues filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque pues para hablar del mundo introduce un razonamiento que tiene en cuenta el principio de que nada puede surgir de la nada, ¿verdad? O sea, tiene que haber un origen, una explicación, y aquí es en donde entra pues esta cuestión de razonamiento, ¿verdad? No construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino pues a partir en este caso pues de las causas naturales. También, bueno, pues por ahí surgen grandes pensadores como Anaximandro,
quien fue, bueno, también un gran pensador, discípulo de Tales. Y a diferencia de él, bueno, pues él creía que de cierta manera el arjé era lo infinito, ¿verdad? Él, bueno, pues propone que existía una sustancia primordial que se conocía como apeirón o lo indefinido. Y según él, bueno, pues esta entidad o sustancia no tenía límites ni características específicas. Y bueno, pues era fuente de todas las cosas. Así que él consideraba que ese apeirón era la causa de la diversidad de elementos y fenómenos que observábamos en el mundo natural. Por su parte, bueno, pues también hubo otro gran pensador conocido como Anaxímenes. Él, bueno, pues él mencionaba que el arjé era el aire, ¿verdad? Su principal contribución fue esa teoría sobre la sustancia fundamental o principio primordial del universo. Y bueno, pues él, dentro de las observaciones que llegó a realizar, pues era, por ejemplo, la parte de la respiración, ¿verdad? La respiración humana, la exhalación, eran, pues, digamos, ejemplos de cómo el aire podía cambiar de densidad. Él argumentaba que el aire podía volverse más denso para formar agua o más raro para convertirse en fuego, y esta idea representó pues una especie de concepción temprana de lo que hoy llamamos, pues, digamos, una teoría de la materia. Entonces, él concebía el aire como un elemento esencial muy similar a la concepción que tenía, pues, Tales de Mileto sobre el agua, la cual, pues, era considerada también un elemento indispensable para la vida. Mientras Tales decía, el agua es indispensable porque pues sin agua no podemos vivir, pues también Anaxímenes decía, el aire es indispensable porque sin oxígeno, sin aire, pues tampoco podemos vivir, ¿verdad? Todos los seres vivos que vemos en la Tierra pues requieren de aire, ¿verdad? Para poder vivir. Por eso es de que de ahí ellos hacían sus razonamientos para ver cuál era el origen, cuál era ese elemento indispensable, ¿verdad? Que obviamente pues se requería en este caso para pues explicar cuál era el origen de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esto pues en base a esa observación, como mencionaba, de los seres vivos, de los fenómenos, en el caso, por ejemplo, de esta, pues digamos, razonamiento que llegó a hacer Anaxímenes, era en base a ese proceso que realizan obviamente, ¿verdad? Que la respiración y que obviamente pues los seres vivos realizaban y que obviamente pues es indispensable, ¿verdad? Para poder vivir, el poder tener este oxígeno. También existieron, por ejemplo, estos grandes pensadores como Parménides. Parménides fue un filósofo también presocrático, pues que hizo contribuciones también importantes a la filosofía. Aquí, bueno, pues él se enfocó en el campo de la ontología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del ser y de la realidad. Y las principales contribuciones y enseñanzas de Parménides a la filosofía, pues fueron, por ejemplo, este razonamiento en el cual él decía que hablaba sobre la unidad del ser. Él, bueno, pues afirmaba que solo existe un ser verdadero y que todo lo que existe es una manifestación o aspecto de este ser único e inmutable. Argumentaba que el cambio y la multiplicidad pues eran ilusiones y que la última realidad era una entidad inmutable y eterna. También hizo pues una crítica a la apariencia sensorial. Él sostenía que la información proporcionada por los sentidos pues era engañosa, que no era confiable para poder comprender la verdad fundamental de la existencia, y argumentaba que bueno, la percepción sensorial nos llevaba a un error, que la razón y la lógica eran las únicas vías para acceder al conocimiento verdadero. Entonces, el pensamiento que Parménides propuso afirma la existencia del ser como algo único e inmutable, es decir, rechaza por completo el cambio o el movimiento de las cosas. Por su parte, Heráclito, él sostenía todo lo contrario, sostenía que todo cambiaba, ¿verdad? Que todo estaba en un continuo y perpetuo devenir,
creía que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y el cambio pues consecuente de la naturaleza, que nada existe en el caso de que fuera inmóvil, ¿verdad? Ni que se mantenía de esa manera y que tampoco, bueno, pues duraba para siempre, que en este caso el movimiento era un constante cambio de las cosas, ¿verdad? Que permitía que existiese pues un equilibrio en el universo. Y él es famoso, bueno, pues por hacer esa afirmación de que todo fluye, todo cambia constantemente, porque él creía que el cambio pues era esa característica importante del universo, que nada permanecía igual, por lo cual, bueno, dentro de alguno de sus ejemplos que él ponía era de que, por ejemplo, en un río, ¿verdad? Que fluye obviamente agua, pues él hacía este razonamiento en donde decía que una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río. De cierta manera tiene razón, ¿verdad? Podemos decir, bueno, es un río, pues sí, pero el agua que fluye es diferente en todas ocasiones, ¿verdad? Entonces, no puedes, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Pues bañarse dos veces en el mismo río, porque no es el misma agua que está obviamente fluyendo, ¿verdad? Entonces, esto nos ilustra, obviamente, este tipo de razonamiento que él llegaba a hacer, ¿verdad? Por su parte también, bueno, pues tenemos a Pitágoras. Pitágoras, pues es el primero que afirma en torno a la existencia de un principio formal, que es el número. Él decía o afirmaba que el número era la esencia de las cosas. Y aquí sus seguidores, bueno, pues se hacen llamar los pitagóricos, los cuales, bueno, se dedicaron a las matemáticas e hicieron progresar esta ciencia. Ellos creyeron que los principios de las matemáticas, pues eran los principios de todos los seres, y como los números, pues son por naturaleza anteriores a las cosas, pues creía percibir en los números una mayor semejanza con lo que existe, lo que está en continuo cambio. Entonces, creía que los números y las formas geométricas tenían un cierto significado profundo y que estaban relacionados con los principios fundamentales del universo. Entonces, la relación entre los números y la geometría, pues era para él una parte esencial de su filosofía. Otro gran pensador, pues fue Demócrito. Aquí él, pues se me hace uno de los también interesantes, porque a él le debemos la teoría atomista. Esta contribución pues se debe a su formulación en torno a la teoría del átomo, porque según él, bueno, todo el universo estaba compuesto por partículas indivisibles que él llamó átomos, ¿verdad? En griego átomo significa indivisible, y creía que estos átomos pues eran eternos, que eran indestructibles y eran invisibles. Además, bueno, sostenía que los átomos se movían en un espacio infinito y que chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias. Entonces, esta teoría representa un importante avance en la explicación pues materialista de la naturaleza y la estructura de la realidad, porque bueno, pues ¿cómo podemos decir, oye, pues mucho tiempo después, ¿verdad? Que podemos tener estos grandes avances que nos permiten realmente entender que existen átomos, ¿verdad? Y que estamos hechos de átomos, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde une, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, podemos decir, este principio, ¿verdad? Sobre todo de cómo está constituido el átomo, porque pues podemos decir que las diferentes formas en las cuales se combinan estos átomos, pues puedan crear, ¿verdad? Diversas formas, por ejemplo, ¿verdad? Pero pues en sí, uno de sus núcleos, pues podemos decir que es indivisible, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? La forma en la cual, pues, podemos decir que a partir de la imaginación, porque pues, cómo podían observar o cómo podían pensar, es que puedan ellos entonces razonar y de ahí obviamente pues que la ciencia más adelante pueda efectivamente corroborar lo que en un principio pues estos grandes pensadores sin tener acceso a este tipo de herramientas pues llegaron
pues a tratar de idear, ¿verdad? Ahora bien, hasta aquí hemos visto pues a algunos de los grandes presocráticos. Vamos a ver ahora pues lo que viene a ser este parteaguas, ¿verdad? A este gran pensador conocido como Sócrates. Él, bueno, pues fue un filósofo griego muy influyente, conocido pues principalmente por su método de indagación filosófica y sobre todo ese énfasis en la ética y en la moral. Y bueno, sus aportaciones a la filosofía son fundamentales y que bueno, han dejado un legado muy duradero, a pesar de que él no llegó a escribir nada, no dejó, digamos, un legado por escrito, ¿verdad? Se le conoce gracias a la influencia que tuvo en sus alumnos, ¿sí? En sus seguidores, ¿verdad? Básicamente, pues en lo que podemos decir que son sus alumnos, ¿verdad? Él, bueno, pues la principal aportación que realizó Sócrates, digamos, a la filosofía, pues fue el desarrollo de un método socrático que se centraba en el diálogo y en la investigación mediante preguntas y respuestas. Él creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse por medio de un cuestionamiento crítico y una autoevaluación. Es decir, en lugar de dar respuestas definitivas, Sócrates interrogaba pues a sus interlocutores, a sus alumnos, para que reflexionaran sobre sus creencias y pudieran llegar a conclusiones por sí mismos. Este enfoque sigue siendo pues una parte muy fundamental de la filosofía y también de la pedagogía. Él, bueno, pues a menudo comparaba su método con pues la labor que hace, por ejemplo, las parteras, ¿verdad? De aquel entonces, al cual denominó mayéutica, ¿verdad? Porque él decía que así como las parteras ayudaban a dar a luz, ¿verdad? Pues a esa vida que recién comenzaba, ¿verdad? Bueno, pues él ayudaba a dar a luz a las ideas y el conocimiento que ya estaban dentro de las personas, ¿verdad? Creía que todas las personas tenían esa capacidad de conocer y de poder entender la verdad y que su papel como filósofo pues era ayudar a los demás a descubrir ese conocimiento mediante esa reflexión y ese diálogo. Cosa que obviamente eso es lo que hace un docente, ¿verdad? Ayudar a las personas, a sus alumnos, a que por sí mismo vayan comprendiendo, pues obviamente lo que tienen que entender, ¿verdad? Que logren, por ejemplo, pues adquirir las habilidades, las competencias, quizás, ¿verdad? Durante, obviamente, pues una materia, una asignatura, bueno, pues él hace lo mismo, ¿verdad? Por eso es que se le considera como el fundador de la educación. Otra cosa que admiro, por ejemplo, de Sócrates, pues es la parte de la ética y la moral. Él estaba muy interesado en cuestiones éticas, en cuestiones morales, y él sostenía que la virtud era el conocimiento, que nadie hacía el mal de una manera deliberada, más bien la ignorancia era la causa del comportamiento inmoral. Y él dentro de alguna de sus frases, bueno, por ejemplo, eso de conocerse a sí mismo, pues reflejaba esa creencia en la importancia de la autoconciencia, de la autorreflexión, en la búsqueda, pues digamos, de una vida ética. Él se oponía, por ejemplo, a estos que vamos a conocer, que eran los sofistas, quienes enseñaban pues retórica y argumentación persuasiva, pero no necesariamente la búsqueda de la verdad. Sócrates argumentaba que, bueno, la retórica sin una base ética y filosófica, pues podía ser peligrosa. A través de sus diálogos cuestionaba y desafiaba las creencias y los argumentos de estos sofistas. Él, bueno, pues fue condenado a muerte por las autoridades atenienses, acusado, bueno, pues de corromper a la juventud, de introducir, por ejemplo, decían que él introducía nuevas deidades en la ciudad. Y a pesar de que muchos de sus seguidores lo quisieron ayudar para que escapara, ¿verdad? Pues de la cárcel donde lo tenían preso, porque pues lo iban a sentenciar
a muerte, a pesar de tener la oportunidad, él eligió pues permanecer, ¿verdad? Y recibir su sentencia como un acto de obediencia a la ley y como un ejemplo de su compromiso, sobre todo con sus principios éticos y filosóficos, ¿verdad? Si él decía que teníamos que ser, pues, éticos, ¿verdad? Es decir, pues, acatar, ¿verdad? Sea cual fuera el destino que tuviéramos pues, que cumplir, pues no había como que dar el ejemplo, ¿verdad? En el sentido de que, pues, qué ejemplo le podía dar a sus alumnos si él, pues, de cierta manera escapaba, ¿verdad? Entonces, esto obviamente, pues, lo llevó a la muerte, ¿verdad? Pero, pues, como él pensaba que la muerte no era el fin, ¿verdad? Sino que era, digamos, un inicio, ¿verdad? De algo nuevo, ¿verdad? Que no era meramente que su vida llegara a ese, pues a esa meta, ¿verdad? Podemos decir, sino que con su muerte él iba a continuar quizás o a lo mejor pasar a otro plano existencial, pues eso no le causó, ¿verdad? Digamos, una mayor angustia, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Se sintió, pues, digamos, pues aliviado, por decirlo así, ¿verdad? Uno de los seguidores o alumnos, podemos decir, ¿verdad?, de Sócrates, pues fue Platón. Él a su vez fue maestro de Aristóteles. Platón, bueno, pues participó de una manera activa en la enseñanza de la academia. Este era un lugar, pues, en el cual, o un santuario, ¿verdad?, que pues estaba dedicado a un héroe de Grecia, conocido como Academos, y esta era una especie de universidad en la cual se estudiaba pues todo tipo de ciencias, ¿verdad? Entonces, él pues gracias a él y los siguientes grandes pensadores es que conocemos de Sócrates, ¿verdad? Se dice que él fue un pensador dualista porque, bueno, pues él sostenía que el conocimiento, la naturaleza humana estaban compuestos por dos elementos básicos, es decir, por la realidad, la cual decía que estaba dividida pues en un mundo sensible, un mundo visible, el cual contenía formas y entidades que se captaban a través de los sentidos y que estaban sometidas a un cambio constante, y un mundo inteligible, un mundo de ideas donde conviven las cosas universales, las cosas eternas que están más allá del tiempo y del espacio. Que a través del mundo sensible percibimos las cosas, pero que en realidad esas cosas no son más que una copia de la original. Que el original reside en el mundo de las ideas, donde todo es perfecto y todo es inmutable. Y que el conocimiento humano pues se divide en conocimiento sensible y conocimiento, pues digamos, inteligible, en este caso el conocimiento científico. A él se le debe esta alegoría de la caverna, no sé si por ahí la hayan escuchado, en la cual pues él nos intenta explicar la relación entre la percepción y la realidad. Es decir, que lo que vemos es realmente, o sea, nos hace pensar que si lo que estamos viendo es realmente la verdad o hay algo más allá, o estaremos viendo lo que quieren que veamos, ¿verdad? En esta alegoría de la caverna, pues él habla, ¿verdad?, de que hay unas personas que están, por ejemplo, atadas, ¿verdad?, y que solo están dentro de una caverna, y que solo lo que ven del mundo real son las sombras de ese mundo, ¿verdad? En el mundo real hay quienes están proyectando únicamente las sombras. Pasa que una persona logra, pues, desatarse, ¿verdad?, de sus grilletes y se da cuenta que existe otra realidad, ¿verdad? Que eso que realmente le proyectaban, que eran solamente sombras y que ellos más o menos se hacían una idea de que era su propia realidad, era pura farsa, ¿verdad? Lo real se encuentra allá afuera, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Esta forma de analizar, ¿verdad? De Platón,
en donde, bueno, pues nos pone a pensar si realmente lo que vemos, nuestra realidad, es real, ¿verdad? O estamos viviendo a lo mejor una simulación, o realmente nada más estamos viendo lo que quieren que veamos, ¿verdad? ¿Quién? No sabemos, ¿verdad? Es lo interesante del caso, ¿verdad? Entonces, aquí él también nos habla, él habla en torno a que el ser humano está compuesto de un cuerpo, de un alma. Incorpora también un término muy interesante que es el término de anamnesis, en donde según él, el alma que preexiste antes de nacer conoce las ideas, es decir, las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse, aquí él ya está hablando de cuestiones de pues reencarnación, ¿verdad? Al encarnarse en el cuerpo, pues olvidaba las ideas con las cuales había tenido contacto, ya que estaban en un lugar trascendental. Por eso, al proceso del conocimiento, lo que viene siendo la enseñanza, no consiste más que en recordar lo que el alma había olvidado. Un punto también muy interesante, ¿verdad? En torno a que en muchas ocasiones podemos nosotros decir, es que yo tengo facilidad para esta cuestión. En este caso, bueno, pues Platón por eso decía, bueno, tienes esa facilidad porque tú ya lo sabías, ¿verdad? Al momento de que encarnas en este cuerpo, pues ya traes todo ese bagaje, todo ese conocimiento que has adquirido quizás, ¿verdad? A lo largo de todas estas, podemos decir, vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Solamente las estás recordando. Y también, bueno, pues todos estos grandes prodigios que pues se han dado, ¿verdad? En el mundo, donde, bueno, podemos incluso decir, bueno, ¿y por qué este pequeño niño, quizás, ¿verdad? De unos cuantos años, pues ya es todo un maestro de la música, quizás? Entonces, a eso se refiere Platón. También, pues, un punto muy interesante. Por su parte, bueno, pues Aristóteles, él también, bueno, fue un gran filósofo, él se dedicó más a la parte, pues, lógica, científica. Él, pues, escribió sobre una enorme variedad de temas, incluyendo propiamente la lógica, metafísica, filosofía, ética, filosofía política, astronomía, biología, y es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Formuló teorías como la sustancia, acto, potencia, y bueno, pues él era un poco más realista a diferencia de su maestro Platón. Para él no existían dos mundos separados, o sea, como lo decía Platón. Para él no existía un mundo sensible y otro inteligible, sino un único mundo, ¿verdad? Que estaba formado por objetos individuales, a los cuales él llamaba sustancias. Entonces, cualquier sustancia, pues era un compuesto, un combinado de materia y de forma. Entonces, en su física, él define a los seres naturales, pues, como aquellos que tienen en sí unos mismos principios del movimiento y del reposo. Él el movimiento lo explica como ese paso del ser en potencia al ser en acto. Y dice que un ser que está privado de cierta forma, pero que puede tenerla, pasa a adquirirla de manera efectiva. Entonces, él desarrolla una teoría muy influyente en la historia del pensamiento, la teoría de las cuatro causas, en las cuales, bueno, esta teoría estaba enfocada a entender ese movimiento que, según el filósofo, pues tiene un sentido más amplio que en nuestro lenguaje, es un sinónimo de cambio en general. Y él, bueno, pues consideraba que todo cambio tenía una causa. La teoría de las cuatro causas de Aristóteles es una forma de explicar el origen y la naturaleza, pues, de esos objetos y de esos eventos. Entonces, aquí podemos mencionar que está la causa material, la cual se refiere, pues, a esa sustancia de la cual está hecho, digamos, un objeto o un evento, es decir, esa materia prima que constituye ese algo, ¿verdad? En el caso de la causa formal, pues esta se refiere a la forma o la estructura que toma dicho objeto, dicho evento, y sería, pues, digamos, esa configuración o diseño que define su naturaleza. La causa eficiente, pues, se va a referir a esa fuerza o agente que produce el cambio o el movimiento de un objeto o evento. Es decir, es la causa que
origina que algo suceda, y la causa final, que se referiría de cierta manera pues al propósito o al fin para el cual existe ese objeto o ese evento. Es el objetivo o la finalidad que pues se persigue, ¿verdad? Por con ese objeto, con ese evento. ¿Ok? Por otro lado, bueno, pues los sofistas, como hemos mencionado, estos pues fueron pensadores que vivieron también en la antigua Grecia. Y bueno, pues el conocimiento de las ideas de los sofistas procede principalmente de Platón. Aquí con los sofistas y Sócrates, bueno, la filosofía dirige su atención a temas más humanos. A partir de Sócrates y Platón, el término, digamos, sofos o sabio, adquiere pues una connotación negativa que hoy en día pues podemos todavía a lo mejor confirmar, ¿verdad? Porque cuando a veces pensamos que es un filósofo, muchas veces quienes estudian, ¿verdad? Filosofía y letras, pues a veces nos ponemos a pensar, ay, bueno, pues ¿qué nos van a enseñar, verdad? ¿Qué nos van a enseñar en esta materia, verdad? Quizás pudieron llegar a pensar. Entonces, es que aquí adquiere en esta época pues esa connotación negativa, porque bueno, pues esto se debe a estos sofistas, ¿verdad? Porque ellos, bueno, pues eran personajes que, digamos, estaban dotados de cierta habilidad para hacer cierto tipo de razonamientos, pues capciosos, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, los sofistas fueron pues objetos de críticas, ya que se argumentaba que ellos a menudo pues abusaban mucho de la habilidad retórica para promover pues argumentos falaces, engañosos, en lugar de buscar la verdad. Entonces, pues de cierta manera eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron, podemos decir, los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza, porque bueno, pues ellos ya cobraban sumas de dinero por proporcionar algunas de sus enseñanzas, cosa que los primeros filósofos pues no lo hacían, ¿verdad? Ellos razonaban, explicaban, y a todo aquel que quisiera conocer, bueno, pues seguía, ¿verdad? A ese personaje, ¿verdad? Entonces, aquí estos pues eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación, a las personas, siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos, proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas del dominio de la palabra, del poder de la palabra, y bueno, pues tenían interés por el hombre y por la sociedad, reflexionando pues siempre con pues de cierta manera con respecto a la civilización y la cultura. Entonces eran maestros que iban de un lado a otro y trabajaban pues digamos como maestros profesionales brindando sus servicios pues a todos estos jóvenes de Grecia, principalmente pues en Atenas, ¿verdad? Por eso es que actuaban como maestros profesionales de la sabiduría y sobre todo de la elocuencia, ¿ok? Y bueno, pues aquí les comparto este mapa en donde más o menos podemos ubicar a estos grandes pensadores. Si se fijan, bueno, pues todos tenían o se llamaban del lugar de origen, ¿verdad? Por ejemplo, era Tales de la ciudad de Mileto, ¿verdad? Por eso ella se llama Tales de Mileto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ubicar a estos grandes pensadores de dónde eran en la época presocrática, en la época clásica y en la época helenística, que bueno, pues eso va a ser un tema que vamos a ver ya en la siguiente sesión, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Han tenido oportunidad de ver el video que les compartí en la actividad, en una presentación que les hice donde divido también a estos grandes pensadores? ¿Quién dijo yo? Disculpe, maestra, buenas noches. Yo Hola. ya vi los videos, maestra, pero no me queda claro el trabajo sobre qué es, si sobre los conceptos o sobre las personas. Ok, vamos a explicar la actividad
¿qué es el cuadro sinóptico? Sí, nos toca hacer en esta ocasión el cuadro sinóptico, ¿verdad? Ok. Sí, maestra, ya vi que con conceptos, Sí, por eso le pregunto. aquí la idea es de que efectivamente ustedes puedan definir. Acuérdense cómo es un cuadro sinóptico. Para empezar, tenemos que ver el cuadro sinóptico trae sus llaves, ¿verdad? Y tenemos que partir de una, podemos decir, de una idea general y luego irla dividiendo todas esas ideas hasta encontrar detalles. Entonces, aquí partimos de dos vertientes. Vamos a tener, tiene que aparecer cuáles fueron los filósofos presocráticos y cuáles fueron los filósofos clásicos, ¿sí? Entonces, tiene que aparecer a fuerzas el nombre de cada filósofo y cuáles fueron sus aportaciones, ¿sí? Entonces, en ese cuadro sinóptico deben de aparecer estos tanto los filósofos presocráticos con sus aportaciones, de manera que con esta herramienta podamos distinguir el día de mañana que hagamos una dinámica o que hagamos un examen, bueno, pues podamos distinguir cuáles fueron las principales aportaciones de cada filósofo. ¿Vale? Sí, maestra, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Basilio, vamos a ver aquí los comentarios. Noraelia, será el mismo río, pero no la misma agua, exacto. Así es como hizo este razonamiento. Sebastián, en sí la mayéutica hace crecer a la persona que se le está siendo interrogada sobre un tema. Sócrates no ganaba conocimiento, yo solo sé que no sé nada. Sócrates la dijo porque reconoció su ignorancia en ciertas cosas y eso lo hacía más sabio, así es. Y ¿qué dice Basilio? Al llevarlo a juicio decidió beber la cicuta, dijo, me voy yo para morir y ustedes para vivir. Y de ahí el que dices que eres un alma vieja, esto viene de Platón, ¿sí? ¿Vale? Adelante, Teresa. Adelante, Teresa. Veo tu manita levantada. Maestra, yo, bueno, no tengo problemas para hacer el cuadro sinóptico. Nada más mi única pregunta sería si lo vamos a enviar en Word o se puede mandar en ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me olvidan los programas. Bueno, en PowerPoint o o en qué otro formato se podría enviar. Miren, ahí les compartí, déjenme, me voy aquí a la parte de la plataforma. Les compartí un archivo, plantilla que ustedes pueden utilizar. La idea es de que, bueno, como es sí es más fácil hacerlo en PowerPoint, lo pueden hacer en PowerPoint, la imagen de lo que viene siendo el cuadro sinóptico y luego esa imagen, bueno, pues compartirla en el archivo en Word, ¿sí? Porque ahí vamos a ver qué es lo que nos pide cuáles son los requisitos. Nos dice, considera que tu actividad debe de contener lo siguiente. Miren, les voy a compartir aquí lo que viene siendo aquí para que veamos todos. Nos dice, debe traer la portada con los datos de identificación, debe traer una breve introducción del tema que van a desarrollar, debe de venir el cuadro sinóptico, es decir, la imagen, ¿verdad? Conclusiones personales en relación al tema que han desarrollado y la bibliografía en correcto formato APA. Aquí viene una plantilla, ¿verdad? Que yo les he compartido. Esa la pueden ustedes descargar y bueno, pues ya viene por ahí creo que los datos de identificación. En el apartado del desarrollo es donde van a incluir ustedes la imagen. Esta imagen ustedes la pueden realizar ya sea en PowerPoint, en Canva, y ya nada más que tengan desarrollado este cuadro, ya nada más hacen un copy-paste, ¿verdad? Y lo pegan en el apartado del desarrollo.
¿sí? Pero debe de contener portada, introducción, conclusiones y la bibliografía. La bibliografía va a ser, bueno, pues de los artículos o de las fuentes que ustedes hayan consultado. ¿Qué fuentes? Pues el libro, para empezar, es el libro, ¿verdad? El libro base. ¿Qué pueden ustedes también utilizar? Algunos me dirán, oye, maestra, es que yo me pareció muy interesante, por ejemplo, no sé si han visto por ahí los recursos, déjenme, me voy aquí. Les compartí, de hecho, esto que es Viaje a los orígenes de la filosofía, es una presentación, ¿verdad? Y de hecho aquí les he compartido, pues, quiénes fueron los filósofos presocráticos, ¿verdad? Algo muy conciso. Entonces, si ustedes emplean esta presentación, tiene que venir en sus referencias, ¿verdad? En formato APA, ¿sí? Oye, es que yo utilicé la lectura de investigación, que también es un resumen de esta información. Tiene que venir en su referencia, que usaron ese resumen para darse una idea y hacer el cuadro sinóptico. Oye, es que yo vi los videos. Ah, bueno, pues nada más pon ahí qué video fue el que tú revisaste para incluirlo en tu referencia, ¿verdad? Acuérdense que las referencias, de hecho, aquí en la actividad creo que les comparto, viene un enlace para que ustedes puedan ver aquí, puedan ustedes citar correctamente en formato APA. Viene muy sencillo, les explica cómo citar cuando usan un video, cómo citar cuando usan una presentación, cómo citar cuando es un libro, cuando es una página web. Entonces, al darle clic aquí, ustedes van a ver todos esos ejemplos y van sobre todo pues a aprender, ¿verdad? Cómo realizar correctamente estas referencias, ¿vale? Porque es un punto que se considera la rúbrica, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes la calificación avanzada, los puntos que se le dan, pues a lo que se va a calificar, ¿verdad? Entonces, hay que acostumbrarnos a revisar cuál es la rúbrica, qué me van a calificar, para que no se nos, ya que hayamos hecho la actividad, luego darnos una idea, ¿verdad? Con la rúbrica para ver si no omitimos alguno de estos puntos y que con ello puedan, pues, tener la mayoría de la puntuación, ¿vale? Adelante, Abigail. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Yo por lo regular lo hago en PowerPoint, pero convierto la hoja de horizontal a vertical. Pero cuando ya lo envío, lo pongo en PDF. ¿Así lo puedo enviar con usted también? PDF es el formato, no hay ningún problema, nada más que tu archivo, por ejemplo, tú lo puedes hacer en Word. En Word incrustas esa imagen que hiciste en Word, o igual si se te facilita hacerlo en PowerPoint, perdón, nada más con que traiga los puntos, ¿verdad? Portada, introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias, no hay ningún problema. Y ya, pues, de ahí lo conviertes a PDF. ¿Vale? Perfecto, maestra. Muchas gracias. De nada, Abigail. Andrea también dice, pensaba hacerlo en PDF. Acuérdense, PDF es un formato, ¿verdad? No es hacerlo en PDF. Lo hacen en Word o lo hacen en PowerPoint o lo hacen en Canva y luego lo convierten a PDF por la cuestión que me comentan de que no se muevan las imágenes, ¿verdad? No hay problema. Un punto importante, cuando lo conviertan, asegúrense de que las imágenes se vean nítidas, ¿sí? Porque luego, si no lo ven ustedes nítido, traten de incluir el enlace de donde hicieron la presentación. Vamos a suponer, yo quiero usar Canva, maestra, porque yo sé usar Canva, que es similar al PowerPoint. Bueno, si tú al momento de incluirlo y convertirlo en PDF notas que no se ve nítido, inclúyeme tu enlace de la presentación de Canva, ¿sale?
para que no tenga problema yo de visualizar ahí el material. ¿Sale? ¿Alguna otra dudita por ahí? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola. ¿Igual es obligatorio usar la plantilla o podemos nosotros hacer la nuestra? Igual, mientras incluya pues los datos que usted pide. Sí, como les comenté ahorita, Abigail preguntaba que si lo podía hacer en PowerPoint, le dije que no había ningún problema, solo con que cumpla con la portada, la introducción, obviamente el cuadro sinóptico, conclusiones y referencias, y luego lo subes en formato PDF. Listo, gracias. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ya nos llegó el final de nuestra sesión. Esta presentación, como les comento, se los voy a compartir. Y bueno, pues lo van a tener por ahí disponible en la plataforma, por si quieren tenerlo también como material de apoyo, de forma que, bueno, también les sirva para la elaboración de este cuadro sinóptico. Aquí la idea es de que por medio de ese cuadro sinóptico podamos resumir estos conceptos que hemos visto el día de hoy. En filosofía vamos a conocer muchos personajes, ¿verdad? Entonces, todas las actividades que hacemos está en base a eso, ¿verdad? A que se nos pueda quedar de qué personaje estamos hablando, cuál fue su aportación que realizó, obviamente, pues a la filosofía, y con ello, bueno, pues que sea más fácil, sobre todo, de identificarlo, ¿ok? Entonces, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no tienen alguna dudita más, bueno, pues esta sesión ha sido grabada y también se va a estar compartiendo vía plataforma. Les agradezco mucho su asistencia. Recuerden que pues cualquier duda, también con toda confianza estoy ahí al pendiente. Pueden escribirme vía mensajero. Entonces, para que, bueno, puedan entregar correctamente su actividad, ¿vale? Que sigan pasando bonita noche. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, maestra. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches, maestra. Gracias. Hasta luego.